Jamás planeé revelar mi verdadero éxito en la boda de mi hermano Roberto. Durante años mantuve oculta mi posición real ante mi familia, dejando que creyeran que trabajaba en alguna pequeña consultora, mientras construía un imperio en secreto desde cero. Pero las palabras crueles de Roberto ese día, Dios, lo cambiaron todo. Imaginen esto. Estoy parada en el elegante salón de celebraciones del Hotel Emperador en el centro de Madrid. Lámparas de cristal colgando del techo proyectando una luz dorada y cálida por toda la habitación. Arreglos de rosas blancas y respiración de bebé en cada mesa que costaban más que mi primer alquiler después de la universidad. Camareros con uniformes negros impecables serpenteando entre multitudes de invitados con bandejas de champán perfectamente equilibradas en sus dedos. Había elegido deliberadamente un vestido azul marino sencillo, ajustado pero discreto, nada llamativo. El medallón de plata antigua de mi abuela colgaba de mi cuello, la única joya que llevaba puesta. Pasé mis dedos sobre él distraídamente, sintiendo el grabado intrincado que se había desgastado en algunos lugares por años del mismo hábito nervioso. ¿Elena? La voz de mi madre cortó mis pensamientos como un cuchillo. Llevaba un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Ahí estás. ¿Por qué no estás socializando? Todos preguntan por ti. Sus ojos recorrieron críticamente mi vestido, sus labios frunciéndose ligeramente mientras observaba mi apariencia. Literalmente podía ver la decepción registrarse en su rostro, el ligero entrecerrar de ojos, la tensión alrededor de su boca. Aunque supongo que no hay mucho que contar, añadió con ese suspiro que había perfeccionado a lo largo de los años, ese que transmitía exactamente cuánto había fallado en cumplir las expectativas. Tomé un sorbo lento de champán, saboreando el sabor crujiente y ligeramente amargo, mientras pensaba en la junta directiva que había dirigido ayer. Habíamos finalizado la adquisición de nuestro mayor competidor, un acuerdo de 300 millones de euros que haría titulares cuando se anunciara la próxima semana. Mi firma aún se estaba secando en los contratos. «Estoy bien, mamá», dije, manteniendo mi voz neutral. «El trabajo de consultoría me mantiene ocupada». Ella suspiró dramáticamente, ajustando su pulsera de diamantes. «Estar ocupada no es lo mismo que ser exitosa, Elena». Me mordí el interior de la mejilla para no reírme. «Mira a tu hermano», continuó, señalando hacia el otro lado de la habitación donde Roberto estaba rodeado de admiradores en su smoking a medida. El vicepresidente más joven en la historia de Industrias Valdés, a punto de casarse con la hija del director ejecutivo. Así se ve el verdadero éxito. Contuve una sonrisa, sabiendo que Industrias Valdés había estado luchando últimamente. Sus acciones habían caído 15% en el último trimestre. Su participación en el mercado se reducía mensualmente. Habían estado desesperadamente tratando de organizar una reunión con el director ejecutivo de mi empresa, conmigo, durante meses, esperando un salvavidas. Pero por supuesto, mi familia no sabía eso. No sabían que la pequeña consultora en la que supuestamente trabajaba era en realidad Grupo Consultora Aurora, una de las firmas de asesoría empresarial más grandes del país. Y ciertamente no sabían que no era solo una empleada. Era la fundadora y directora ejecutiva de una empresa ahora valorada en más de 2.7 mil millones de euros. «Elena». La voz potente de Roberto interrumpió mis pensamientos. Se acercó con grandes pasos, champán en mano, su nueva novia Patricia aferrándose a su brazo como un trofeo. Su colonia anunció su presencia segundos antes de que llegara, esa fragancia de diseñador abrumadora que había usado desde la universidad. ¿Aún escondiéndote en las esquinas en las fiestas?, preguntó, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. Algunas cosas nunca cambian, ¿eh?
Patricia se rió tontamente, ajustando su vestido de diseñador, un enorme vestido estilo princesa con tantos cristales que prácticamente refractaba luz por toda la habitación. Oh, Roberto me contó todo sobre tu trabajito de consultoría, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es tan tierno que estés tratando de salir adelante por tu cuenta. Los observé. Los recuerdos me inundaron. Hace 15 años, Roberto había sido el que luchaba, apenas pasando sus materias, festejando cada fin de semana, mientras yo me gradué con los mejores honores y 3 ofertas de trabajo antes de tener mi diploma en mano. Pero entonces papá intervino, usando sus conexiones para conseguirle a Roberto un puesto de nivel inicial en Industrias Valdés. Mientras tanto, a mí me dijeron que fuera realista sobre mis ambiciones. Alguien tiene que hacer los trabajos pequeños, continuó Roberto, su voz llevándose lo suficientemente para que los invitados cercanos escucharan. Hizo girar su champán, la luz atrapándose en su anillo de boda de platino. Pobre hermana, aún trabajando en esa pequeña empresa mientras el resto de nosotros estamos haciendo carreras reales. Pero bueno, al menos puedes decir que eres independiente, ¿verdad? Su tono dejaba claro que la independencia era un premio de consolación por el fracaso. Patricia se rió de nuevo, un sonido agudo como cristal rompiéndose. Oh, cariño, sé amable. No todos pueden ser tan exitosos como tú. Sentí el peso del medallón antiguo alrededor de mi cuello, el último regalo de mi abuela antes de fallecer. Casi podía escuchar su voz, la única persona en mi familia que realmente creía en mí. El éxito viene en muchas formas, Elena, me había dicho. No tengas miedo de crear tu propio camino. Sé que puedes hacerlo. El éxito viene en muchas formas, Roberto, dije en voz baja, encontrando su mirada. Claro, claro, agitó su mano desdeñosamente, el mismo gesto que papá usaba cuando había terminado de escuchar. Hablando de éxito, ¿escuchaste? El director ejecutivo de Valdés viene a la recepción de bodas esta noche. Daniel Moreno en persona. Se hinchó de orgullo. Nunca asiste a eventos de empleados, pero para mí, se interrumpió, dejando que la implicación flotara en el aire. Sabía exactamente por qué Daniel Moreno estaba asistiendo. Quería discutir la posible compra de Industrias Valdés, una discusión que había estado tratando de tener conmigo durante semanas. Había estado deliberadamente retrasando, queriendo ver qué tan desesperados se volverían. Sus informes trimestrales eran peores de lo que el público sabía. Eso es maravilloso, murmuré, ocultando mi sonrisa detrás de mi copa de champán. Roberto se inclinó más cerca, su aliento caliente contra mi oído. Trata de no avergonzarme cuando llegue Elena, añadió en voz más baja. Solo mantente en segundo plano. Esto es importante para mi carrera. Antes de que pudiera responder, un silencio repentino cayó sobre la habitación. La multitud se separó como el mar rojo, y Daniel Moreno entró. Era exactamente como lo recordaba de nuestras videollamadas, alto, distinguido, con cabello gris acero y ojos agudos que no se perdían nada. Su traje hecho a medida probablemente costaba más que un auto decente. Roberto inmediatamente se enderezó, tirando de Patricia mientras se preparaba para saludar a su director ejecutivo. La desesperación en sus ojos era casi patética, como un cachorro ansioso por aprobación. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, los ojos de Moreno se posaron en mí, y su rostro se iluminó con reconocimiento. Cambió de rumbo inmediatamente, dirigiéndose directamente hacia mí. «Señora Pérez», gritó, caminando con propósito en mi dirección. «No tenía idea de que estarías aquí». Roberto se congeló a mitad de paso, la confusión escrita en su rostro. Las cejas perfectamente depiladas de Patricia se juntaron en desconcierto. Mi madre, parada a mi lado, se quedó completamente inmóvil.
Hemos estado tratando de organizar una reunión durante semanas, continuó Moreno mientras me alcanzaba, extendiendo su mano respetuosamente. No esperaba encontrarme contigo en la boda de un empleado. Podía sentir los ojos de Roberto taladrándome mientras estrechaba la mano de Moreno, el apretón de manos fresco y crujiente de iguales, no el saludo subordinado que mi hermano habría ofrecido. «Hola, Daniel», dije con calma. «¿Sorprendido de verme aquí? ¿Por qué no habría de estarlo? No todos los días te encuentras con la directora ejecutiva de Consultora Aurora en una boda de empresa». Me miró a Roberto, luego de vuelta a mí, la comprensión amaneciendo en sus ojos. A menos que... Espera, Roberto es... mi hermano, confirmé, permitiéndome una pequeña sonrisa mientras veía el color drenarse del rostro de Roberto, aunque no sabía sobre mi posición hasta ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver la mano de mi madre temblando mientras sostenía su copa de champán, la mandíbula de mi padre colgando abierta en shock desde donde estaba parado a unos metros. Pero fue la expresión de Roberto la que realmente capturó el momento. Una mezcla de incredulidad, vergüenza y horror creciente mientras se daba cuenta de que acababa de pasar la última hora burlándose de la directora ejecutiva de la empresa que podía determinar todo su futuro. Daniel Moreno miró entre nosotros, claramente tratando de procesar esta revelación. ¿Tu hermano? Pero él dijo que su hermana trabajaba en una pequeña consultora local. Eso es lo que todos pensaban, dije, mi voz llevándose claramente en el silencio atónito. Nunca los corregí. La copa de vino de Patricia se deslizó de sus dedos, haciéndose pedazos en el suelo de mármol. El sonido pareció romper el hechizo del silencio, y de repente todos estaban hablando a la vez. La habitación se llenó de susurros, ojos saltando entre Roberto y yo como espectadores en un partido de tenis. Pero mantuve mis ojos en Roberto, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido de superioridad se desmoronaba a su alrededor. Su rostro se arrojó rojo, luego pálido, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Esta no era la forma en que había planeado revelar mi éxito, pero mientras estaba allí parada, viendo la percepción de mi familia sobre mí hacerse pedazos como la copa de vino de Patricia, me di cuenta de que a veces los mejores momentos en la vida son los no planeados. La mirada en el rostro de Roberto, nunca la olvidaré mientras viva. Y este momento, esto, era solo el comienzo. Los siguientes minutos en la recepción de bodas se sintieron como una danza coreografiada de caos. Mi madre, siempre obsesionada con las apariencias, trató desesperadamente de salvar la situación. Se deslizó junto a mí, sus dedos clavándose en mi brazo, su sonrisa fija y dolorosa. «Elena, querida», parloteó, apareciendo repentinamente a mi lado. «¿Por qué no nos dijiste sobre tu posición?» Su voz bajó a un susurro en la última palabra, como si mi éxito fuera algo de lo que hablar discretamente, como una condición médica. Tomé otro sorbo de champán, saboreando el momento. Las burbujas me cosquillaron la garganta mientras tragaba lentamente, haciéndola esperar. «Nunca preguntaron, mamá», finalmente respondí, encontrando sus ojos. Estaban todos demasiado ocupados celebrando los logros de Roberto para preocuparse por mi pequeño trabajo de consultoría. Su rostro se desplomó ligeramente antes de reconstruir su sonrisa de sociedad. Casi podía verla reescribiendo mentalmente la historia de nuestra familia, redefiniéndose como mi madre solidaria. Daniel Moreno aún estaba parado cerca, luciendo tanto divertido como incómodo, la expresión de alguien que accidentalmente caminó hacia una sesión de terapia familiar. «Señora Pérez», dijo, aclarando su garganta, «no tenía idea de que este fuera un evento familiar para usted.
Quizás podríamos discutir la fusión mientras ambos estamos aquí. ¿Fusión? Roberto interrumpió, su rostro cambiando de shock a pánico. Me agarró el brazo, los dedos clavándose dolorosamente. ¿Qué fusión? Cuidadosamente quité su mano manteniendo mi voz nivelada, aquella en la que Consultora Aurora está considerando comprar Industrias Valdés. Me volví hacia Moreno. Aunque después de esta noche estoy teniendo segundos pensamientos sobre la adquisición. Roberto se puso pálido. Patricia, su nueva novia, parecía que podría desmayarse. Se aferró a su collar de diamantes enorme como si de alguna manera pudiera protegerla. Pero, eso te haría... Roberto tartamudeó, la realidad finalmente hundiéndose. ¿Tu jefa? Terminé por él. Sí, así sería. Interesante cómo funciona la vida, ¿no? Mi padre finalmente encontró su voz, empujándose a través de la multitud que se había reunido alrededor de nosotros. Podía oler su loción familiar, la misma marca que había usado toda mi vida. Se paró como un hombre preparándose para la batalla, sus hombros cuadrados, su mandíbula fija. «Ahora espera un minuto», bramó, su rostro sonrojado rojo. «No puedes simplemente venir aquí y arruinar la boda de tu hermano con estas afirmaciones». Moreno aclaró su garganta. «Le aseguro, señor, su hija es exactamente quien dice ser. Consultora Aurora es la firma de asesoría empresarial más grande del país y la señora Pérez la fundó desde cero». Gesticuló respetuosamente hacia mí. Hemos estado tratando de organizar esta fusión durante meses. Observé el rostro de mi padre mientras la verdad se hundía. Este era el hombre que me había dicho hace 10 años que estaba soñando demasiado grande cuando dije que quería empezar mi propia empresa. El hombre que había usado cada conexión que tenía para ayudar a Roberto a escalar la escalera corporativa mientras me decía que fuera realista sobre mis objetivos. Pero el dinero, mi madre balbuceó, su maquillaje perfecto arrugándose mientras fruncía el ceño. Todas esas veces que dijiste que no podías ayudar con los gastos familiares. Oh, ¿te refieres a los 50,000 euros que pidieron prestados de mis ahorros para el MBA de Roberto? Mantuve mi hoz calmada, pero podía sentir años de resentimiento burbujeando. El dinero que nunca devolvieron porque, y cito, «Roberto lo necesita más para su futuro». Mi madre tuvo la decencia de verse avergonzada, su mirada bajando hacia sus tacones de diseñador. Patricia se adelantó, su vestido de novia susurrando como papel enojado. «Roberto, querido, ¿sabías sobre esto? ¿Sobre su empresa?» «Por supuesto que no», espetó. Luego trató de componerse. «Elena siempre ha tenido celos de mi éxito. Esto debe ser algún tipo de error». Moreno levantó una ceja. «El único error, señor Pérez, aparentemente fue su comprensión de la posición de su hermana en el mundo empresarial. Los ingresos anuales de Consultora Aurora son más de lo que Industrias Valdés ha ganado en los últimos 5 años combinados». El salón había quedado completamente silencioso. Cada invitado estaba viendo nuestro drama familiar desplegarse como si fuera una producción teatral en vivo. La boda perfecta de Roberto se estaba convirtiendo rápidamente en el tema de conversación del mundo corporativo, pero no por las razones que había esperado. «Creo», dije en voz baja, «que deberíamos continuar esta discusión en algún lugar más privado». Asentí hacia Moreno. «Daniel, ¿te importaría darme un momento con mi familia?» Asintió graciosamente y se alejó, aunque no sin darme una mirada que claramente decía: «Hablaremos sobre la fusión pronto». Llevé a mi familia a una habitación privada fuera del salón principal, cerrando la puerta detrás de nosotros. El clic del pestillo se sintió como sellarlos en una cámara de presión. El silencio era ensordecedor. «¿Cómo te atreves?». Roberto finalmente explotó, su voz rebotando en las paredes. «Este es mi día de boda. ¿No podías simplemente dejarme tener esta una cosa?».
Me reí, pero no había humor en ello. Una cosa, has tenido todo entregado en bandeja de plata toda tu vida, Roberto. Las conexiones de papá te metieron en Valdés. Las joyas de mamá pagaron tu MBA. Mis ahorros financiaron tus intentos de startup. Crucé mis brazos. Mientras tanto, construí algo real, algo duradero, completamente por mi cuenta. Estábamos tratando de protegerte, insistió mi madre, retorciéndose las manos. Sus pulseras de diamantes sonaban juntas como campanillas de viento. El mundo empresarial es tan cruel con las mujeres. No, mamá. No me estaban protegiendo. Me estaban descartando. Sostuve su mirada. Cada logro, cada hito, los apartaron todos porque no encajaban en su narrativa de quién debería ser. Mi padre se adelantó, sus instintos empresariales finalmente activándose. Casi podía ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos, averiguando cómo convertir esta situación a su ventaja. Ahora, Elena, seamos razonables, dijo, usando su voz de sala de juntas. Somos familia. Seguramente podemos trabajar algo que beneficie a todos. Intentó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quieres decir que ahora que saben que soy exitosa, quieren ser parte de ello? Negué con la cabeza. La fusión con Valdés era una cortesía hacia Moreno. Es un buen director ejecutivo, lidiando con una mala junta directiva. Pero, después de esta noche, encontré los ojos de Roberto. Creo que es hora de algunos cambios. No puedes hacer esto, susurró Roberto, su arrogancia finalmente quebrándose. El miedo se coló en su voz. Mi posición, mi futuro. Tu posición fue construida sobre arena, Roberto. Mantuve mi voz uniforme. Has perdido 3 clientes importantes solo este año. La única razón por la que aún tienes trabajo es por tu conexión con la familia de Patricia. Me enderecé mi vestido azul marino sencillo. Pero no te preocupes, cuando Aurora adquiera Valdés, encontraremos una posición adecuada para tus calificaciones reales. Patricia soltó un pequeño sollozo. Mi padre no permitirá que esto pase. Está en la junta. Tu padre, dije gentilmente, me llamó la semana pasada para asegurar que la fusión siga adelante. Industrias Valdés se está ahogando en deudas y Consultora Aurora es su único salvavidas. La gravedad de la situación finalmente pareció golpear a Roberto. Sus piernas cedieron y se hundió en una silla cercana, la tela cara de su smoking arrugándose. Por primera vez desde que éramos niños, vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Todo este tiempo, mientras nos burlábamos de ti, ¿estabas construyendo un imperio? Su voz era apenas más que un susurro. Traté de decírtelo, tantas veces. Pasé mis dedos sobre el medallón de mi abuela, pero nunca escucharon. Estaban todos demasiado ocupados planeando la próxima promoción de Roberto, demasiado enfocados en mantener la imagen familiar perfecta. Me moví hacia la puerta, los tacones de mis zapatos sonando suavemente en el suelo de madera. Bueno, ahora conocen la verdad, y las cosas van a cambiar. Elena, por favor, mi madre gritó mientras alcanzaba la manija, su voz quebrándose. Todavía somos familia. Me detuve, mi mano en la puerta, sintiendo el metal frío contra mi palma. La palabra familia colgó en el aire entre nosotros, pesada con historia. ¿Familia? Me volví para enfrentarlos. La familia se apoya mutuamente. La familia escucha. La familia no se burla y descarta y destruye. Tomé una respiración profunda. No fueron familia cuando estaba luchando. No pueden reclamar familia ahora que soy exitosa. Con eso, abrí la puerta y caminé de vuelta al salón, dejándolos procesar la nueva realidad de nuestra dinámica familiar. El aire fresco de la habitación principal golpeó mis mejillas sonrojadas, tranquilizándome. Me sentí más liviana de alguna manera, como si hubiera puesto un peso que había estado cargando durante años. Daniel Moreno me estaba esperando cerca del bar, una mirada conocedora en sus ojos. Sostenía 2 copas frescas de champán y me ofreció una.
¿Discutimos los términos de la fusión, señora Pérez?, preguntó en voz baja. Asentí, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Sí, Daniel, creo que es hora de remodelar Industrias Valdés, empezando con la estructura de gestión. Mientras nos alejábamos para discutir negocios, podía sentir los ojos de mi familia en mi espalda. El vestido azul marino sencillo que había elegido para parecer discreta ahora se sentía como armadura. Habían pasado años subestimándome, descartando mis logros, tratándome como la decepción familiar. Pero ahora sabían exactamente quién era, y esto era solo el comienzo de su educación. Las semanas siguientes a la boda de Roberto fueron exactamente lo que esperaba. Un huracán de drama familiar, intentos desesperados de reconciliación y manipulación no tan sutil. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de mis padres y Roberto. Elena, querida, hablemos de esto como familia. Mamá, tu hermano está devastado. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Papá, necesitamos hablar sobre mi posición en Valdés. Los ignoré a todos. Tenía una fusión que completar. La mañana de la junta directiva de Industrias Valdés estaba parada en mi oficina en el piso 50 de Torre Aurora, mirando el horizonte de Madrid. El sol matutino brillaba en los edificios de cristal, bañando la ciudad en un resplandor dorado. La casa de campo se extendía en la distancia, una área verde que siempre me calmaba. No llevaba el vestido azul marino sencillo de la boda hoy. En cambio, llevaba un traje negro Armani a medida que gritaba poder y autoridad. Mi cabello estaba recogido en un moño elegante, aretes de diamantes en mis orejas, pequeños pero impecables. No más esconderse. Mi asistente Amanda tocó la puerta, su golpe agudo, distintivo y familiar. «Su hermano está aquí otra vez, señora Pérez», dijo, su rostro profesionalmente neutral. «Tercera vez esta semana». Suspiré, revisando mi reloj. Un Cartier vintage que mi abuela me había dejado, la única herencia que había aceptado. «Hazlo pasar. Mejor lidiar con esto antes de la junta directiva». Roberto entró, luciendo desaliñado, muy lejos de su apariencia pulida usual. Su traje de diseñador estaba arrugado, su corbata ligeramente torcida. Círculos oscuros ensombrecían sus ojos y su cabello, normalmente perfectamente peinado, parecía que había estado pasando sus manos por él repetidamente. «Elena, por favor», comenzó inmediatamente, ni siquiera esperando a que se cerrara la puerta. «Tienes que escucharme». «Estoy escuchando», dije, sentándome detrás de mi escritorio. La superficie lisa de caoba estaba despejada, excepto por una carpeta, los documentos de la fusión. Aunque no estoy segura de qué queda por decir después de tus 20 mensajes de voz y 37 mensajes de texto. Se pasó una mano por el cabello, confirmando mi observación anterior. «Mira, sé que fui horrible en la boda, sé que he sido despectivo de tu trabajo, pero no puedes simplemente hacerte cargo de Industrias Valdés. Toda mi vida está ahí». «Toda tu vida», repetí lentamente, inclinándome hacia adelante. «Te fue entregada. Cada oportunidad, cada promoción, cada éxito, todo fue organizado por papá o comprado con el dinero de otra persona, usualmente el mío». «Eso no es justo», protestó, pero su voz carecía de convicción. «¿No es justo?». Me puse de pie, poniendo ambas manos en mi escritorio. «Lo que no fue justo fue usar mis ahorros para tu MBA sin preguntar. Lo que no fue justo fue burlarse de mi pequeña empresa mientras construía un imperio. Lo que no fue justo fue tratarme como un fracaso mientras tenía éxito más allá de cualquier cosa que pudieras imaginar». «Lo siento», susurró, y por primera vez en nuestras vidas adultas pensé que podría realmente sentirlo. La luz matutina atrapó las lágrimas en sus ojos. Por un momento vi al hermano que había adorado de niña, antes de que el favoritismo de nuestros padres hubiera puesto una cuña entre nosotros.
antes de que hubiera aprendido a verme como competencia en lugar de familia. Lo siento, no cambia el pasado, Roberto, dije, mi voz suavizándose ligeramente. Y no cambia lo que está a punto de pasar. Revisé mi reloj otra vez. La junta directiva comienza en 1 hora. Te sugiero que te prepares. ¿Qué va a pasarme? Su voz se quebró en la pregunta. Me senté de nuevo, estudiándolo. El reloj caro en su muñeca, el traje de diseñador, todos los adornos del éxito que no había ganado. Eso depende de ti. Consultora Aurora recompensa la competencia, no las conexiones. Si quieres mantener una posición en Valdés después de la fusión, tendrás que ganártela. Realmente ganártela. Su rostro palideció. ¿Quieres decir, empezando desde abajo, aprendiendo el negocio correctamente, sin atajos, sin tratamiento especial? Levanté una mano mientras empezaba a protestar. ¿Es eso o indemnización? Tu elección. Justo entonces, la puerta de mi oficina se abrió otra vez. Esta vez eran mis padres, irrumpiendo a pesar de las protestas de Amanda. Mamá lucía como si no hubiera dormido en días, su maquillaje usualmente perfecto, ligeramente corrido. El paso confiado de papá faltaba, reemplazado por un paso vacilante que nunca había visto antes. Elena, mi madre comenzó, su voz temblando. Hemos estado tratando de contactarte durante semanas. He estado ocupada, respondí fríamente, recostándome en mi silla. Dirigir mi pequeña empresa requiere mucho trabajo. Mi padre se adelantó, su rostro fijo en lo que reconocí como su expresión de negociación, cejas ligeramente fruncidas, labios presionados en una línea delgada, la misma mirada que había usado en tratos de negocios durante 30 años. Cariño, necesitamos hablar de esto racionalmente, dijo, su voz medida. No puedes simplemente destruir la carrera de tu hermano por algunos malentendidos del pasado. ¿Malentendidos? Me reí, el sonido eco en la oficina grande. ¿Así es como estamos llamando a años de desprecio y falta de respeto ahora? Cometimos errores, admitió mi madre, retorciéndose las manos. Sus anillos de diamantes atraparon la luz, lanzando prismas a través de la pared. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una foto vieja, el último retrato familiar que habíamos tomado antes de que empezara Consultora Aurora. En ella estaba parada ligeramente apartada de los otros, llevando un vestido sencillo, mientras todos llevaban ropa de diseñador. Incluso entonces era una extraña en mi propia familia. La familia contó para algo cuando necesitaba apoyo empezando mi negocio, dije, poniendo la foto en el escritorio entre nosotros. Contó cuando estaba trabajando jornadas de 18 horas construyendo mi empresa. Contó todas esas veces que eligieron celebrar las promociones menores de Roberto mientras ignoraban mis logros importantes. Tracé el borde de la foto con mi dedo, pero ahora son solo negocios. Un golpe en mi puerta nos interrumpió. Amanda asomó la cabeza, su expresión profesionalmente disculpándose. Señora Pérez, la junta se está reuniendo. Me puse de pie, enderezando mi chaqueta. Gracias, Amanda. Estaré ahí enseguida. Me volví hacia mi familia. Son bienvenidos a quedarse y ver la reunión en los monitores del área de espera. Creo que será educativo. La sala de juntas de Industrias Valdés se quedó en silencio mientras entraba. 15 pares de ojos me siguieron hasta la cabecera de la mesa, donde Daniel Moreno se puso de pie para saludarme. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del piso al techo, iluminando la tensión en la habitación. Señora Pérez, dijo con un asentimiento, gracias por acompañarnos. ¿Comenzamos? La siguiente hora fue una clase magistral en reestructuración corporativa. Presenté los planes de Aurora para Valdés, departamento por departamento, posición por posición. Las diapositivas de PowerPoint detrás de mí mostraban gráficos y proyecciones, todas apuntando a una renovación necesaria.
Nuestro análisis muestra ineficiencias significativas en las estructuras de gestión actuales, expliqué, haciendo clic a la siguiente diapositiva. Las posiciones han sido creadas basándose en conexiones personales en lugar de necesidades empresariales. A través de las paredes de cristal, podía ver a mi familia observando desde el área de espera. Roberto se había hundido en una silla, su cabeza entre sus manos. Mis padres estaban rígidos, finalmente entendiendo el alcance completo de mi poder. Y finalmente, concluí, enfrentando a los miembros silenciosos de la Junta, implementaremos una renovación completa de la estructura de gestión. No más posiciones basadas en conexiones en lugar de competencia. Un miembro calvo de la Junta aclaró su garganta. ¿Y los empleados existentes? Serán evaluados basándose en sus contribuciones y habilidades reales, respondí uniformemente. Aquellos que han estado dependiendo de conexiones en lugar de competencia necesitarán probar su valor o encontrar otras oportunidades. Después de la reunión, Moreno se me acercó, un toque de admiración en sus ojos. Presentación brillante, como siempre, dijo en voz baja, aunque tengo que preguntar sobre la posición de su hermano. Será manejada justamente, le aseguré. Si está dispuesto a trabajar por ello, hay un lugar para él, empezando en ventas de nivel inicial. Moreno asintió con aprobación. Es más generosa de lo que muchos serían en su posición. Esto no es sobre venganza, dije, recogiendo mis papeles. Es sobre construir algo duradero, algo real. Cuando salí al área de espera, mi familia aún estaba ahí. Se veían diferentes ahora, más pequeños de alguna manera, menos intimidantes de lo que habían parecido todos esos años. Entonces, ¿eso es todo? Roberto preguntó en voz baja. ¿Todo cambia así nada más? Todo cambió hace años, Roberto, respondí, encontrando su mirada. Simplemente no lo notaste porque estabas demasiado ocupado despreciándome. Me volví hacia mis padres. La empresa enviará nuevos contratos de empleo mañana. Les sugiero que los lean cuidadosamente. Elena, mi madre se adelantó, lágrimas en sus ojos. Estábamos equivocados sobre ti, tan equivocados. ¿No podemos empezar de nuevo? Pensé en todas las cenas donde habían ignorado mis logros, todos los eventos familiares donde me habían tratado como una idea tardía, todas las veces que habían priorizado las ambiciones de Roberto sobre mis sueños, los cumpleaños donde mis logros eran notas al pie de sus celebraciones. Empezar de nuevo significaría olvidar el pasado, dije finalmente, y no quiero olvidar. Esos años de desprecio y falta de respeto me enseñaron lecciones valiosas sobre autosuficiencia y determinación. Me hicieron quien soy. ¿Y quién eres? Mi padre preguntó suavemente, su voz carente de su confianza usual. La luz matutina del sol se filtraba a través de las ventanas, calentando mi rostro mientras me paraba alta ante ellos. Soy la mujer que construyó una empresa de miles de millones de euros mientras todos estaban demasiado ocupados burlándose de su pequeña empresa para notarlo. Soy la directora ejecutiva que acaba de adquirir la empresa que pensaban era el pináculo del éxito. Y soy la hija que finalmente dejó de buscar su aprobación y encontró su propio camino en su lugar. Comencé a caminar hacia el ascensor. Luego me detuve y miré hacia atrás. Estaban congelados, como estatuas en una exhibición de museo llamada La caída del orgullo falso. Los contratos estarán aquí mañana, dije. Su elección si los firman o no, pero de cualquier manera, las cosas nunca volverán a ser como eran. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, capté un último vistazo de mi familia, parados ahí en el área de espera de la empresa que había construido, finalmente viéndome claramente por primera vez. Esa noche, en mi apartamento penthouse con vista a la ciudad, me senté en mi balcón con una copa de vino. Las luces de Madrid brillaban debajo de mí como una alfombra de estrellas, una vista que había soñado tener desde que era niña. Saqué el medallón de mi abuela, la única pieza de historia familiar que realmente atesoraba.
Lo abrí para revelar la pequeña nota doblada que había escrito años atrás, los bordes desgastados de cuántas veces la había leído durante tiempos difíciles. El éxito no se trata de quien cree en ti al final, se trata de creer en ti misma desde el principio. Sonreí, pensando en cuán lejos había llegado desde esa hija pasada por alto en el retrato familiar. La niña pequeña a quien le habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes, sus ambiciones irreales. La boda de Roberto había sido solo el comienzo. Ahora todos sabían exactamente quién era. No la decepción familiar, sino la fuerza que había remodelado todo su mundo. Y de alguna manera, eso se sentía mejor que cualquier venganza. Cerré el medallón y lo sostuve contra mi corazón, susurrando un agradecimiento a la única persona que había creído en mí todo el tiempo. Luego volví mi mirada a las luces de la ciudad, mi ciudad ahora, y levanté mi copa en un brindis silencioso al imperio que construí mientras nadie estaba mirando. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después, cuando los reportes trimestrales de la Nueva Valdez Aurora salieron, cuando Roberto había demostrado que podía trabajar honestamente desde abajo, cuando mis padres finalmente entendieron que su hija había sido siempre más de lo que jamás imaginaron, recibí una llamada que lo cambiaría todo otra vez. Era de la Unión Europea. Querían comprar Consultora Aurora por una suma que haría que todos mis logros anteriores parecieran el comienzo de algo mucho más grande. Y esta vez, mi familia ya sabía quién era cuando el mundo entero se enteró de mi nombre.